Si tus ojos se abren repetidamente entre las 2 y las 5 de la madrugada, existe una razón profunda que la mayoría de las personas nunca descubre, y lo más trágico es que cometen 5 errores críticos que convierten lo que debería ser una bendición transformadora en una maldición frustrante. Estos errores no solo te mantienen despierto, sino que bloquean completamente el propósito divino detrás de esos despertares. Hoy vamos a exponer cada uno de estos errores mortales y te mostraré exactamente cómo corregirlos para que finalmente puedas experimentar la renovación completa que Dios tiene preparada para ti en esas horas sagradas. El primer error mortal que cometen casi todos es tratar el despertar como un problema médico que hay que solucionar. Escucha esto con atención porque probablemente tú también lo has hecho. Cuando tus ojos se abren a las 3 de la madrugada, tu primer pensamiento es algo está mal conmigo. Inmediatamente comienzas a buscar soluciones físicas. Investigas sobre insomnio en Internet. Consultas con médicos que te recetan pastillas para dormir, pruebas melatonina, valeriana, té de manzanilla, técnicas de respiración, aplicaciones de meditación. Compras cortinas más oscuras, cambias la temperatura de tu habitación, eliminas cafeína después del mediodía. Y cuando nada de esto funciona de manera permanente, te frustras aún más. Te convences de que tu cuerpo te está fallando, de que hay algo fundamentalmente roto en tu sistema nervioso o en tu química cerebral. Pero aquí está la verdad que cambia todo. No tienes un problema de sueño, tienes una cita divina que sigues cancelando porque la malinterpretas como un síntoma médico. Dios no está usando tu cuerpo defectuoso para despertarte, está usando su autoridad sobre tu cuerpo, completamente funcional, para llevarte a un encuentro que transformará tu vida. La diferencia entre estas dos perspectivas es monumental. Si crees que es un problema médico, buscarás soluciones médicas que nunca resolverán la verdadera causa. Si reconoces que es una invitación espiritual, responderás de manera completamente diferente. Y esa respuesta determinará si estos despertares te frustran durante años o te transforman en meses. Déjame contarte sobre alguien que cometió exactamente este error durante casi 2 años completos. Patricia era enfermera de cuidados intensivos, mujer práctica que confiaba en la ciencia y en la medicina. Cuando comenzó a despertar consistentemente alrededor de las 3 de la madrugada, naturalmente abordó el problema desde su entrenamiento médico. Consultó con especialistas del sueño. Le hicieron estudios de polisomnografía. Probó diferentes medicamentos durante meses. Ajustó su rutina nocturna con disciplina militar. Eliminó pantallas 2 horas antes de dormir. Estableció horarios estrictos. Invirtió miles de dólares en tratamientos y terapias alternativas. Y aunque ocasionalmente lograba dormir toda la noche, los despertares siempre regresaban. La frustración la consumía, porque Patricia era persona que solucionaba problemas, y este problema parecía no tener solución, hasta que una conversación casual con una amiga cambió completamente su perspectiva. Su amiga le preguntó algo que nunca había considerado. ¿Y si no es tu cuerpo el que está fallando, sino Dios el que te está llamando? Patricia inicialmente descartó la idea como pensamiento demasiado espiritual para ser práctico, pero esa noche, cuando despertó a las 2:30 de la madrugada, en lugar de tomar su medicamento habitual o practicar técnicas de relajación, simplemente dijo en voz baja: «Dios, si me estás llamando aquí, estoy escuchando». Lo que sucedió en las siguientes semanas fue completamente inesperado para alguien con mentalidad tan científica como Patricia. En esas horas de quietud absoluta comenzó a procesar dolor emocional que había estado enterrando durante décadas, traumas de su infancia que pensó que había superado, presentimientos hacia su madre que nunca había expresado, miedos profundos sobre su valía que escondía detrás de su competencia profesional. Cada madrugada era como sesión de terapia divina donde capas y capas de daño emocional eran expuestas y sanadas. 6 meses después, Patricia ya no veía los despertares como problema, sino como regalo. Su vida había cambiado radicalmente. Sus relaciones mejoraron porque ya no operaba desde heridas sin sanar. Su ansiedad crónica disminuyó dramáticamente sin necesidad de medicación. Y lo más sorprendente es que eventualmente los despertares se volvieron menos frecuentes, no porque finalmente encontró la solución médica correcta, sino porque Dios había completado el trabajo que necesitaba hacer durante esas horas. Desperdicié 2 años y miles de dólares tratando de arreglar lo que Dios estaba usando intencionalmente. Si hubiera reconocido desde el principio que era invitación divina, en lugar de fallo médico,
mi transformación hubiera comenzado mucho antes. El segundo error mortal es resistir activamente el proceso en lugar de rendirse a él. Y este error es aún más destructivo que el primero porque puede prolongar tu sufrimiento durante años innecesarios. Escucha cuidadosamente. Incluso si logras reconocer que estos despertares tienen propósito espiritual, tu siguiente reacción natural será intentar controlar cómo se desarrolla ese propósito. Querrás negociar con Dios. Intentarás establecer condiciones. Dirás cosas como: está bien, Dios, entiendo que quieres hablar conmigo, pero ¿podemos hacerlo durante el día cuando estoy más alerta? O Dios, sé que necesito crecer espiritualmente, pero no puedo funcionar sin dormir, así que por favor arréglame primero y luego trabajaremos en mi transformación. O incluso: Dios, estoy dispuesto a cambiar, pero solo estas áreas específicas que yo identifico, el resto déjalo como está, porque me siento cómodo así. Esta resistencia disfrazada de cooperación es increíblemente común y absolutamente devastadora para tu transformación, porque lo que realmente estás diciendo es: Dios, acepto tu proceso siempre y cuando se ajuste a mis términos y a mi nivel de comodidad. Pero la renovación profunda nunca funciona en tus términos. El alfarero no consulta con el barro sobre qué forma debe tomar. El cirujano no negocia con el paciente anestesiado sobre qué órganos operar. Y Dios no te pide permiso para cada aspecto de tu transformación, porque si lo hiciera, tu instinto de autopreservación bloquearía exactamente el trabajo más necesario y más doloroso. La resistencia toma muchas formas sutiles que quizás ni siquiera reconoces en ti mismo. Llenas esas horas de madrugada con distracciones. Enciendes la televisión o revisas tu teléfono para evitar quedarte a solas con tus pensamientos. Llamas o envías mensajes a alguien para llenar el silencio inquietante. Comes algo o tomas agua, cualquier cosa para interrumpir lo que Dios está intentando hacer en esa quietud. O tal vez oras, pero con agenda completamente controlada. Recitas oraciones memorizadas sin permitir espacio para que Dios responda. Haces peticiones, pero no permaneces en silencio para escuchar. Hablas y hablas, pero nunca rindes el control de la conversación. Otra forma común de resistencia es intelectualizar todo en lugar de permitirte sentir. Analizas tus emociones desde distancia segura en lugar de experimentarlas plenamente. Cuando memorias dolorosas surgen, inmediatamente las empujas hacia abajo con racionalizaciones. Eso fue hace mucho tiempo y ya lo superé. Otros han sufrido cosas peores, yo no tengo derecho de quejarme. Necesito ser fuerte y seguir adelante. Pero esas racionalizaciones son simplemente mecanismos de defensa que protegen tu dolor en lugar de permitir que sea sanado. Y cada vez que resistes el proceso de esta manera, prolongas tu sufrimiento. Es como paciente que pelea contra la anestesia durante cirugía. El cirujano eventualmente tendrá que trabajar, pero el proceso será mucho más traumático y prolongado, porque el paciente está resistiendo en lugar de rendirse. Marcos era empresario exitoso que reconoció que Dios lo estaba llamando durante sus despertares de madrugada. Pero durante los primeros 4 meses su resistencia era constante, aunque él no la llamaba así. Marcos oraba cada madrugada, eso era cierto. Pero sus oraciones eran monólogos cuidadosamente construidos donde le explicaba a Dios exactamente qué áreas de su vida estaban abiertas para cambio y cuáles estaban fuera de límites. Estaba dispuesto a mejorar como esposo en formas que no requirieran vulnerabilidad real. Estaba abierto a ser mejor padre siempre y cuando. Eso no significara reducir sus horas de trabajo. Quería crecer espiritualmente, pero sin confrontar su adicción al control que dominaba cada aspecto de su vida. Y durante esos 4 meses Marcos experimentó frustración creciente porque sentía que nada estaba cambiando realmente. Oraba fielmente, permanecía despierto durante las horas de madrugada, incluso leía escrituras, pero no experimentaba la transformación profunda que otros describían, hasta que un mentor le hizo pregunta devastadoramente honesta. Marcos, ¿estás permitiendo que Dios trabaje o solo estás supervisando su trabajo para asegurarte de que no toque nada que te asuste? Esa pregunta rompió algo en Marcos. Se dio cuenta de que había estado resistiendo disfrazado de cooperación durante meses. Esa misma noche, cuando despertó a las 3 de la madrugada, hizo algo radicalmente diferente. En lugar de comenzar su monólogo habitual, simplemente dijo: Dios, me rindo completamente sin condiciones, sin áreas, prohibidas, sin negociaciones. Haz lo que necesites hacer, incluso si me aterroriza, especialmente si me aterroriza. Lo que siguió fue demolición emocional,
que Marcos describe como las semanas más dolorosas y más liberadoras de su vida. Su necesidad de control fue expuesta como miedo profundo heredado de padre que había perdido todo financieramente. Su incapacidad de ser vulnerable fue rastreada hasta vergüenza de haber sido abusado emocionalmente cuando niño. Su adicción al trabajo fue revelada como intento de probar su valía a padre que nunca le dio aprobación. Cada capa de protección que Marcos había construido cuidadosamente durante décadas fue removida. Y sí, fue increíblemente incómodo. Hubo noches donde lloró tan intensamente que su esposa se despertó alarmada. Hubo madrugadas donde el dolor era tan agudo que Marcos rogaba a Dios que detuviera el proceso, pero no se resistió. Se mantuvo rendido incluso cuando cada instinto le gritaba que reconstruyera sus murallas. Y del otro lado de esa rendición total vino transformación que Marcos nunca hubiera experimentado si hubiera seguido resistiendo. Su matrimonio se profundizó de maneras que no sabía que eran posibles. Su relación con sus hijos cambió de supervisión distante a conexión genuina. Su identidad dejó de depender de logros externos. Y lo más extraordinario, Marcos finalmente experimentó paz. No la ausencia de desafíos, sino la capacidad de estar presente en medio de ellos sin necesidad de controlar todo. Me dijo algo que captura perfectamente el costo de la resistencia. Si hubiera dejado de resistir, desde el principio, hubiera ahorrado 4 meses de frustración innecesaria. La transformación que finalmente experimenté solo fue posible cuando solté completamente el control. El tercer error mortal es buscar renovación parcial en lugar de transformación completa. Y este error es especialmente engañoso porque parece sabio y balanceado cuando en realidad es cobarde y destructivo. Escucha esto. Cuidadosamente, porque probablemente reconocerás este patrón en tu propia vida. Cuando finalmente aceptas que Dios quiere transformarte durante estas horas de madrugada, tu tendencia natural será negociar qué áreas están disponibles para cambio. Es como paciente que va al médico con infección grave, pero solo quiere tratamiento para los síntomas visibles, mientras ignora la causa raíz. O como persona que contrata arquitecto para renovar casa, pero insiste en que ciertas habitaciones permanezcan exactamente como están incluso si están estructuralmente dañadas. Le dices a Dios, está bien, puedes trabajar en mi temperamento, porque grito demasiado, y eso causa problemas visibles. Pero no toques mi necesidad de control, porque eso es lo que me ha mantenido exitoso. Puedes sanar algunas de mis heridas emocionales, las que son socialmente aceptables discutir, pero no excaves demasiado profundo, porque hay cosas enterradas que prefiero que permanezcan así. Puedes mejorar mis relaciones superficiales, pero no me pidas que confronte dinámicas dañinas con mi familia, porque eso sería demasiado complicado. Puedes cambiar mis hábitos externos, pero no transformes mi identidad fundamental, porque eso me aterroriza. Esta aproximación de Buffet a la transformación espiritual, donde seleccionas solo los cambios que te parecen manejables, garantiza que nunca experimentarás libertad real. Porque el problema no es solo que tienes algunas áreas dañadas que necesitan reparación. El problema es que todo tu sistema está interconectado y el daño en un área contamina todas las demás. No puedes sanar tu temperamento sin confrontar las heridas que lo alimentan. No puedes mejorar tus relaciones sin transformar los patrones que las sabotean. No puedes cambiar comportamientos sin renovar la mentalidad que los genera. Es como intentar limpiar solo una habitación de casa que está infestada de moho. Puedes hacer que esa habitación luzca presentable temporalmente, pero el moho simplemente migrará a otras áreas porque la fuente de humedad nunca fue tratada. Carmen era profesional altamente funcional, que finalmente reconoció que necesitaba transformación, pero durante los primeros 6 meses su aproximación fue completamente selectiva. Estaba dispuesta a trabajar en su impaciencia porque eso afectaba a su desempeño laboral. Abierta a mejorar su comunicación con su esposo porque esos conflictos eran agotadores. Lista para ser más presente con sus hijos porque sentía culpa por su distracción constante. Pero había áreas que Carmen consideraba fuera de límites. Su historia de abuso infantil, eso quedaba enterrado porque era demasiado doloroso. Su relación disfuncional con su madre, eso no se tocaba porque sería deslealtad familiar. Su adicción sutil al trabajo, como forma de evitar intimidad, eso era simplemente quien ella era. Y durante esos 6 meses, Carmen experimentó mejoras superficiales. Aprendió técnicas para manejar su impaciencia. Practicó habilidades de comunicación con su esposo. Estableció tiempo dedicado con sus hijos. Pero cada avance era frágil y temporalmente efectivo.
Bajo presión real sus patrones viejos regresaban con fuerza porque nunca había permitido que Dios tocara las raíces. Era como planta que se poda constantemente en la superficie mientras las raíces podridas. Eventualmente Carmen llegó a punto de crisis. A pesar de todos sus esfuerzos sinceros por mejorar, seguía sintiéndose fundamentalmente quebrantada. Y en momento de honestidad brutal, reconoció lo que había estado haciendo. He estado pidiendo a Dios que me haga mejor versión de mi yo roto, en lugar de permitirle crearme completamente nueva. Esa noche, cuando despertó a las 2 de la madrugada, Carmen hizo algo radicalmente diferente. En lugar de orar selectivamente por áreas seguras para cambiar, simplemente dijo: Dios, ya no hay áreas prohibidas. Si necesitas excavar el trauma de mi infancia, hazlo. Si tienes que confrontar mi relación con mi madre, adelante. Si mi identidad completa necesita ser deshecha para ser reconstruida correctamente, te doy permiso. Y lo que siguió fue trabajo más profundo y más doloroso que Carmen jamás imaginó. Memorias que había suprimido durante 30 años resurgieron con intensidad abrumadora. Patrones que había normalizado fueron expuestos como profundamente dañinos. Relaciones que había considerado aceptables fueron reveladas como tóxicas. Fue absolutamente brutal. Carmen describe esas semanas como muerte de quien había sido durante décadas, pero del otro lado de esa muerte vino resurrección verdadera. Una Carmen que ya no operaba desde heridas sin sanar, que podía establecer límites saludables incluso con su madre sin culpa paralizante, que podía ser vulnerable en sus relaciones sin terror de ser destruida, que podía descansar sin sentir que su valor dependía de productividad constante. Y lo más extraordinario de esta transformación completa fue permanente de formas que sus mejoras parciales previas nunca fueron, porque finalmente Carmen había permitido que Dios trabajara no solo en síntomas superficiales, sino en sistema completo. Me dijo algo que resume perfectamente el peligro de renovación parcial. Desperdicié 6 meses intentando ser mejor versión de mi yo, quebrantado. En 3 meses de rendición total, Dios me dio identidad completamente nueva. La diferencia entre mejorar y ser hecha es la diferencia entre sobrevivir y realmente vivir. El cuarto error mortal es intentar acelerar un proceso que requiere tiempo divino. Y este error es especialmente frustrante en nuestra cultura de gratificación instantánea, donde esperamos que todo suceda inmediatamente. Escucha esto con atención. Cuando finalmente te rindes a transformación completa, tu expectativa probablemente será que Dios trabajará rápidamente. Después de todo, si Él es todopoderoso, ¿por qué necesitaría semanas o meses para transformarte? ¿No podría simplemente tocarte una vez y renovarte instantáneamente? Y técnicamente sí podría, pero no lo hace. No porque le falte poder, sino porque la transformación genuina requiere proceso, no solo poder. Piénsalo así. Dios podría hacer crecer árbol roble maduro instantáneamente. Tiene ese poder, pero no lo hace. Permite que la semilla germine lentamente, que el brote luche a través del suelo, que el árbol joven resista tormentas que fortalecen su tronco, que las raíces se profundicen durante años antes de que el árbol alcance madurez. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento gradual crea fortaleza que la creación instantánea nunca podría producir. El árbol que lucha contra vientos desarrolla sistema de raíces más profundo. Las estaciones de crecimiento y reposo establecen anillos que le dan resistencia estructural. El tiempo permite que cada capa se solidifique antes de que la siguiente sea añadida. Tu transformación espiritual funciona exactamente de la misma manera. Dios podría hipotéticamente tocarte una vez y borrar todo tu dolor, renovar toda tu mentalidad, sanar todas tus relaciones instantáneamente. Pero esa transformación instantánea sería frágil. No tendría profundidad de raíces, no tendría fortaleza probada, no tendría sabiduría ganada a través del proceso. Entonces Dios, en su sabiduría infinita, escoge trabajar en capas. Primero expone una capa de daño y trabaja en sanarla. Luego, cuando esa capa está solidificada, expone la siguiente. Cada capa requiere tiempo para ser procesada, para ser llorada, para ser liberada, para ser reemplazada con algo nuevo. Intentar acelerar este proceso es como intentar forzar que cemento fresco se seque más rápido aplicando presión, solo resulta en grietas y debilidad estructural. Ricardo era gerente de nivel medio, que reconoció que necesitaba transformación profunda. Cuando finalmente se rindió completamente al proceso,
Esperaba que todo cambiaría en semanas. Después de todo, había pasado años resistiendo y ahora estaba completamente dispuesto. Seguramente Dios recompensaría esa disposición con transformación rápida. Pero semanas pasaron y Ricardo todavía despertaba en madrugada procesando el mismo dolor de su infancia. Meses pasaron y todavía estaba trabajando en los mismos patrones relacionales. La frustración crecía porque Ricardo interpretaba la lentitud como evidencia de que algo estaba mal, de que no estaba haciendo suficiente, de que Dios se había olvidado de él, y esa frustración lo tentaba constantemente a rendirse o buscar atajos. Tal vez debería tomar curso de desarrollo personal que prometa resultados en 30 días. Quizás debería asistir a retiro espiritual intensivo que genere avance inmediato. Posiblemente necesita terapia más agresiva que acelere el proceso. Pero en momento crucial, un mentor le dijo algo que cambió completamente su perspectiva. Ricardo, el hecho de que el proceso sea lento no significa que no esté funcionando. Significa que Dios esté haciendo trabajo profundo que durará permanentemente en lugar de trabajo superficial que colapsará rápidamente. Esa verdad permitió que Ricardo se relajara en el proceso en lugar de pelear contra su ritmo. Dejó de medir progreso por velocidad y comenzó a medirlo por profundidad. Y cuando hizo ese cambio, algo extraordinario sucedió. El proceso no se aceleró mágicamente, pero Ricardo dejó de sufrir por la lentitud. Cada madrugada, en lugar de frustrarse por estar procesando temas similares, comenzó a notar las capas más profundas que estaban siendo expuestas. Como arqueólogo que pacientemente remueve tierra capa por capa, Ricardo aprendió a apreciar que cada capa revelaba algo nuevo, algo más fundamental, algo que nunca hubiera sido accesible sin el trabajo previo. El quinto y último error mortal es olvidar mantener lo que Dios renovó. Y este error es el más trágico de todos, porque significa que todo el trabajo doloroso, todas las madrugadas de procesamiento, toda la rendición y transformación eventualmente se desvanece porque nunca aprendiste a proteger lo que fue creado. Escucha esto con absoluta atención porque este error destruye más transformaciones que cualquier otro. Es posible reconocer que los despertares son invitación divina. Es posible rendirte completamente sin resistencia. Es posible permitir transformación total en lugar de parcial. Es posible tener paciencia con el proceso lento, hacer todo correctamente y experimentar renovación genuina. Pero si no aprendes a mantener esa renovación, el mundo lentamente te deformará de vuelta a quien eras antes. Entonces ahora entiendes los 5 errores mortales que bloquean tu transformación durante estos despertares de madrugada. Tratar tu despertar como problema médico en lugar de invitación divina. Resistir el proceso en lugar de rendirte completamente. Buscar renovación parcial en lugar de transformación completa. Intentar acelerar proceso que requiere tiempo divino y olvidar mantener lo que Dios renovó. Cada uno de estos errores por sí solo puede sabotear completamente tu transformación, pero cuando los evitas todos intencionalmente, cuando reconoces el despertar como invitación, te rindes sin resistencia, permites transformación completa, tienes paciencia con el ritmo de Dios y mantienes fielmente lo que Él crea, entonces estos despertares de madrugada se convierten en regalo más extraordinario de tu vida. Se convierten en horas donde lo roto es rehecho, donde lo dañado es restaurado, donde lo imposible se vuelve inevitable. Si has estado cometiendo estos errores, no te condenes, simplemente reconócelos honestamente y corrígelos intencionalmente. La próxima vez que despiertes entre las 2 y las 5 de la madrugada, responde diferente, no busques solución médica, reconoce invitación divina, no resistas lo que Dios quiere hacer, ríndete completamente. No negocies qué áreas están disponibles para cambio, entrégalo todo. No te frustres por la lentitud, confía el proceso. Y cuando finalmente experimentes renovación, protégela celosamente con disciplinas de mantenimiento que nunca abandonas. Tu vida está a punto de ser transformada de formas que apenas puedes imaginar. Pero solo si evitas estos 5 errores mortales que han bloqueado a tantos otros. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.